Ya, muy buenos días, o ya buenas tardes ya hasta ahora, niños y niñas del tercer año básico B. Antes de comenzar la clase del día de hoy, Bárbara Villarreal nos va a dar las normas básicas del aula virtual. Bárbara, te escuchamos. Normas básicas del aula virtual. Silencia tu micrófono al ingresar. Enciende tu cámara si no puedes usar tu cámara por temas de conexión. Pon tu fotografía de perfil. No dibujos o personajes. Respeta los turnos y espacios de diálogo acordados. Muchas gracias. Recuerden que esta es la clase de matemática, la unidad de medición. El título de la clase es retroalimentación de los contenidos y actividades de la fase 4. El objetivo de la clase es retroalimentar los aprendizajes de la fase 4 a través del análisis de las evaluaciones formativas y las actividades que permiten la resolución de problemas en diferentes contextos. Dejen, listo. Mi nombre es Pablo González, hoy es miércoles 7 de octubre del 2020 y esta clase está preparada para los niños y niñas del tercer año básico B. Ángel Yaxa, ¿tú me puedes decir, por ejemplo, qué es para ti retroalimentar o qué es para ti la retroalimentación o lo que vamos a hacer el día de hoy? Recordar. Recordar ya. Carlos, ¿qué es para ti la retroalimentación o qué crees tú que vamos a hacer el día de hoy? La retroalimentación es que lo que ya vimos lo volvemos a ver para tenerlo bien, o sea, para saber mejor cómo es que se hace. Muy bien, para saber mejor lo que se hace. Y yo quiero hacerle algunas preguntas a ustedes, en general a todos. Recuerden ir silenciando los micrófonos. ¿Solamente vamos a ver las cosas malas? ¿O también creen que vamos a ver las cosas buenas que ustedes respondieron? Leander, te escucho, hijo. Yo creo que vamos a ver las dos. Las dos. La cosa mala y la cosa buena. Muy bien. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y a ustedes también, que no importa si yo me equivoco, si yo contesto mal. En la clase yo puedo contestar mal porque voy a ir aprendiendo. En una evaluación también me puedo equivocar y puedo contestar mal. Pero si a mí después me dicen y me doy cuenta del error que cometí, después yo ya voy a saber que no tengo que equivocarme porque ya aprendí. Entonces lo mismo pasa, sobre todo en matemática. Yo me puedo equivocar. Me puedo equivocar 1, 2, 3, 4, muchas veces. Pero lo importante es que después va a llegar un momento que yo voy a aprender. Y de ahí ya no me voy a equivocar nunca más. Y eso es lo que nosotros queremos lograr en las clases. Si usted se equivoca, seguir aprendiendo. ¿Ya? A ver, voy a ir preguntándole. Josué, ¿te acuerdas los contenidos que trabajamos en la fase 4? Sí, profesor. Dígame, por favor. Lo que aprendimos en la fase 4 fue cómo medir las figuras. Ya, muy bien. Medir las figuras. El perímetro. Exacto, muy bien. Santiago Dávila, ¿te acuerdas tú de algo más que vimos en los trabajos en la fase 4? No me acuerdo. Listo, si no se acuerda, no se preocupe. Martina Sarmiento, ¿recuerdas qué cosas vimos en la fase 4? ¿Recuerda algo de lo que hicimos en la fase 4? El perímetro de una figura. Muy bien, el perímetro de una figura. Y esas vimos 4 clases, 3 de perímetro y la primera clase. ¿Alguien se acuerda de la primera clase? No me dicen con la cabecita. ¿Quién se recuerda de la primera clase? A ver, dejen ir viendo las cámaras. Cuando vimos las coordenadas en un plano
¿Se acuerdan de esa clase? Carlos. De cuando vimos que es el perímetro. Ya, ese es el perímetro. Muy bien. Ya. Hoy vamos a recordar el perímetro y todo lo que vimos durante las 4 clases de la fase 4. Y, perdón, los conceptos claves de la fase 4, me dijeron el perímetro. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que nosotros hablamos de las figuras regulares e irregulares? ¿Recuerdan? Me hacen con el dedito para arriba si recuerdan. Figuras regulares e irregulares. La diferencia que había entre figuras regulares e irregulares. Muy bien. Benjamín Bravo, ¿qué teníamos que hacer una vez terminada la clase? El tío Pablo mandaba un link. ¿Qué teníamos que hacer con ese link? Responder la pregunta que habíamos aprendido en la clase. Muy bien, responder las preguntas en un cuestionario, en un Google Form. ¿Ya? Eso teníamos que hacer terminadas las clases. ¿Ya? Y Jean-Pierre, ¿te acuerdas tú de algún ejemplo que vimos durante las clases? No, tío. No. ¿No te acuerdas de ninguno? Bueno, sí me recuerdo ¿De cuál, hijo? de la cuando tú mandaste un cuestionario. Eso es lo que para responderlas. ¿Ya? Pero es que no me recuerdo cómo era que se llamaba, pero teníamos que ir como contando para hacerla. Calcular el perímetro. Esa, sí. Listo, muy bien. José Cama, ¿recuerdas tú de algún ejemplo que dimos en las clases? Del perímetro. Del perímetro. Muy bien. Vimos varios ejemplos del perímetro. ¿Ya? Y para recordar cosas que vimos durante la fase 4, ¿recuerdan cuando vimos un plano, un mapa, donde habían varias casitas y teníamos que ver el trayecto, dónde se encontraba la casa de Diego, la casa de Sofía? ¿Recuerda alguno de ustedes cuáles son los pasos para nombrar una coordenada? Jimena Valles, ¿recuerdan los pasos para nombrar una coordenada? Jimena. Los pasos que teníamos que nombrar para decir dónde estaba una coordenada si yo tenía un mapa con cuadrículas. ¿Recuerda? Si no se recuerda, no importa, porque el día de hoy vamos a recordar, ¿ya? No recuerdo, profesor. No se preocupe, no se preocupe. Carlos, tú me estás levantando la mano. Te escucho, hijo. Los pasos para nombrar una coordenada son que, ejemplo, en el edificio, la iglesia está en el C9. Mira, Entonces, espérame, antes que continúes, ¿qué nombraste primero? Ay, es 9C. No. Muy bien lo que dijiste Ay, antes. C9. ¿Qué se nombraba primero? Es que no me acuerdo. No, lo acabas de decir bien. Dijiste C9. C9. Va primero la letra y después va el número. Muy bien. Vuelva a repetirlo de nuevo. ¿Qué va primero? La letra va primero y después de la letra va el número. Muy bien, Carlos. Te felicito. Carlos dice que primero va la letra y luego va el número. Muy bien, Carlos. Eso se debe nombrar primero. Primero la letra y luego el número. Tía, Dígame. Lo escucho. antes cuando habló el Carlos, no tocaba. Escuché algo raro. Sí, como... se escuchaba a lo mejor el ruido de ambiente de donde está Carlos. Puede ser por eso, ¿ya? Listo.
No se preocupe. Otra pregunta. ¿Alguien recuerda cómo describir el trayecto de ir desde un lugar a otro y qué debo utilizar para describir ese trayecto? ¿Alguien recuerda cómo se describe el trayecto para ir desde un lugar a otro? Santiago Dávila. Las cuadras, tío. Se Las utilizan las cuadras. cuadras. Muy bien, Santiago. ¿Y qué debía utilizar para describir eso? Algo que se ve en historia también. Las coordenadas. Las coordenadas, bien. Y algo que se llama la rosa de los vientos. ¿Y cuáles son las rosas de los vientos? Tiene 4 elementos. ¿Tú me los podrías decir? Norte, Bien. sur, oeste y este. Excelente. Yo debo utilizar para describir los puntos cardinales. Norte, sur, este y el oeste. Muy bien. Otra de las cosas que vimos fue el perímetro que me decían ustedes. ¿Alguien me puede decir qué es el perímetro y cómo se calcula? Ángel Jackson. ¿Qué es el perímetro y cómo se calcula, hijo? Sumando los lados. Sumando los lados. ¿Los lados de quién? ¿De qué? ¿De quién tengo que sumarle los lados? ¿Sumar los lados de quién? Muy bien. Sumando los lados de una figura, puedo calcular el perímetro. Sumando los lados. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura. ¿Ya? Muy bien. Y yo puedo asegurarme si dos figuras distintas van a tener diferentes, y si tienen diferentes sus lados, van a tener distinto perímetro. ¿Yo puedo decir eso? ¿O qué debía de hacer antes yo de decir que iban a tener diferentes perímetros? ¿Qué es lo primero que tenía que hacer Luis David antes de asegurar que iban a tener diferentes perímetros? Medir el perímetro. Excelente, Luis David. Antes de asegurarme, muy bien, Luis David, antes de asegurarme que si dos figuras distintas iban a tener distintos perímetros, yo tenía que medir el perímetro. Yo medía los perímetros de ambas figuras, comparaba y ahí decía, ¿tienen diferentes perímetros o tienen igual perímetro? Muy bien. Y ahora, ¿alguno de ustedes me puede decir la diferencia entre las figuras regulares e irregulares? Yo, Yo no la lo Marti entendí está levantando antes. todo. La Marti está levantando la mano. Martina, la diferencia entre las figuras regulares e irregulares. La irregular, ¿Ya? diferentes medidas. ¿Ya? ¿Y las irregulares? La regular, misma medida. ¿Y las irregulares? Diferentes medidas. Excelente, Martina. Lo que acaba de decir la Martina es el secreto también de las clases, pues. Las regulares, igual medida de sus lados, irregulares, diferentes medidas de sus lados. ¿Ya? Lo que acabamos de hacer es recordar lo que vimos. Ahora, vamos a ver algunas preguntas del formulario. Luis David, no rayes la pizarra. Solo fue un puntito. Listo, no se preocupe. La primera pregunta que vamos a ver es la pregunta número 5 del formulario número 1. Niños, me preguntaron en el chat si había que escribir. No hay que escribir. Recuerde que todo queda grabado, por si usted tiene alguna duda, ¿ya? Para que después vuelva a ver las clases. No hay que escribir nada. Gracias por responder, tío. Listo. Póngame mucha atención nomás, que es lo que yo necesito. De nuevo lo que dijo no lo entendí. Isaac, que no tienes que escribir, tú tienes que poner atención porque las clases... No, antes que dijera eso, si lo escuché es de que no hay que escribir. Lo que hay que hacer es
poner atención ya a las clases y vamos a ir resolviendo las dudas y preguntas que vimos en el cuestionario. ¿Ya? Eso. Lo primero que vamos a resolver es la del formulario número 1, la pregunta 5. Dice, la pregunta nos aparecía ese plano que está ahí, con las coordenadas, con las columnas y con las filas, y decía, una persona dice, para ir de la casa de Raúl a la casa de Josefa, lo que debes hacer es ir un cuadrado al norte y 3 al oeste. Se puso bugueado. Se bugueó. Explica el error que hay en el trayecto descrito considerando los puntos de referencia, coordenadas o puntos cardinales. Y debes indicar cuál sería la ruta correcta. Miren, algunas respuestas que se obtuvieron, que ustedes mismos dijeron, yo saqué varias preguntas, respuestas que me dieron de las preguntas y las pegué en los PowerPoint. Una dice, la 1, el error está en que usó la rosa de los vientos al revés. La ruta correcta es un cuadrado al sur y 3 cuadrados al este. Para llegar de la casa de Raúl a la casa de Josefa, dice un cuadrado al sur y 3 cuadrados al este. 1, 2 y 3. Llegó a la casa de Josefa. 2. No contó bien los cuadrados. Para ir desde la casa de Raúl a la casa de Josefa hay que ir un cuadrado al norte y 4 cuadrados al oeste. 1, 2, 3, 4. Ahí está la rosa de los vientos que me indica el norte, el sur, el este y el oeste. Y la pregunta 3, el error es que va en la dirección contraria. Debe ir 3 cuadrados al este, 1, 2, 3, y un cuadrado al sur. Indica en el chat, ahora ustedes van a responder, ¿cuál de esas 3 preguntas es la respuesta incorrecta? O sea, si ustedes fueran un profesor y le dan esas 3 respuestas, ¿cuál de esas 3 respuestas está mala, está incorrecta? En el chat van a escribir 1, 2 o 3. Voy leyendo el chat. 1, 2 o 3. Santiago respondió, Tomás, Leander, Benjamín Oliveros, ya le leí la respuesta. Isaac respondió. No me tienen que dar la respuesta correcta, me tienen que dar la respuesta mala. ¿Cuál es la respuesta mala? ¿En qué se equivocó? ¿Se equivocó el estudiante 1, el estudiante 2 o el estudiante 3? Carlos, profe, pero ¿en dónde es que empezamos? ¿Dónde es que se empieza para moverse? Dice desde la casa de Raúl a la casa de Josefa. Ok, gracias. Tengo un primito chiquitito que me quiere un montón. Ya, Isaac, después me cuenta eso, ¿ya? Después al final de la clase nomás. Listo, al final de la clase conversamos, ¿ya? Vamos a ver la respuesta. Ahí está. La respuesta que estaba mala, o sea, la respuesta incorrecta, es la número 2. No contó bien los cuadrados, porque desde la casa de Raúl a la casa de Josefa, esa persona dijo que había que ir un cuadrado al norte y 4 al oeste, o sea, para allá, a la izquierda. 1, 2, y me salgo del cuadrado. Esa era Hola, tío. Hola. Esa era la respuesta mala. Miren, y juntando al tercero A con el tercero B, 58 niños respondieron. Y de esos, 10 respondieron mal. ¿Ya? Isaac, ¿por qué crees tú que los niños y niñas respondieron mal? ¿Qué crees tú?
No se le ocurre a Isaac. A ver, Johan, tú que vienes llegando, ¿por qué crees tú que 10 estudiantes respondieron mal? Johan, desactiva tu micrófono. No leyeron bien. Bien, ya, tú me dices que no leyeron bien. Yasumi, ¿por qué crees tú que se equivocaron esos niños? ¿Yasumi me escuchó? Tío. ¿Por qué cree usted que se equivocaron? Johan dice que no leyeron bien. ¿Cuál puede ser otra respuesta? Porque no lo hicieron bien. Ya. No leyeron bien, no pusieron atención. Muy bien, Yasumi. Andrés León. Acá tú, ¿en qué crees tú que acertaron o dieron la respuesta correcta? ¿En qué fallaron al momento de responder? Andrés León, ¿qué crees tú? No prestar atención, por ejemplo. No prestan atención, ya. Niños, hoy día más que enseñar algunas cosas, vamos a conversar, ¿ya? Y vamos a ir analizando por qué creemos que dieron esta respuesta, qué cree usted que pasó con esto. Va a ser más de conversación, ¿ya? Más que poner atención a la clase, para que entendamos de qué se trata. Y, a ver, dejen preguntarle a Tomás Zavala. Tomás, esta pregunta, ¿se te hizo fácil o difícil responderla? ¿Y por qué? Fácil. ¿Por qué, hijo? No importa que se acople. Yo entiendo que se acople porque estás con la Martina al lado, pero no. Pero, ¿qué crees tú? Dime tu respuesta. ¿Por qué para ti se te hizo fácil? Porque me ubiqué con los puntos cardinales. Muy bien. Se le hizo fácil porque él se ubicó con los puntos cardinales. ¿A alguien se le hizo difícil? ¿No entendió lo que le estaban preguntando? Yo no voy a decir quién lo hizo bien o quién lo hizo mal, ¿ya? Carlos, te escucho. A mí se me hizo difícil ¿Por qué? porque se me perdió, o sea, yo no sabía de dónde era hasta dónde porque no había escuchado, ¿Ya? porque iba con un poco de lag y entonces cuando ya supe no sabía que había tiempo y cuando iba a responder me volví a perder y no sabía cuál era la respuesta correcta. Pero, hijo, en el formulario no había tiempo, po. Tú te dabas todo el tiempo po, para responder, po. Hasta que tú le apretabas enviar. Tú le apretabas enviar y ahí ya no se podía retroceder. ¿Ya? Para que aclararle dudas con respecto al formulario. Y alguien me hacen con el dedito para arriba si tuvieron dudas o dedito para abajo si tuvo alguna duda al responder esta pregunta. Por ejemplo, ¿todos entienden el norte, el sur, el este y el oeste? Yo les voy a dar un secreto. Aquí lo primero que yo tenía que fijarme era en la rosa de los vientos que está aquí, en los puntos cardinales. Acá estaba el secreto. Y yo en todas las clases, y esto es una maña que tengo como profesor, siempre en las clases les doy la respuesta. Siempre les digo la respuesta de las cosas que van a venir. Y a los niños que les va bien es porque me ponen atención en clase. Entonces, el secreto para que a usted le vaya bien es poner atención a las clases, ¿ya? Y escuchar lo que dice el tío Pablo. Vamos con la pregunta 2 del formulario 2. Teníamos la casa de Josefina, que aparece ahí en un plano.
y nos pedían calcular el perímetro de la casa. Recuerden que el perímetro es la suma del contorno de toda la figura. ¿Ya? Indica, dígame. Ahí se ve un poco borroso. No. Ahí se ve borroso, sí. Sí, pero acá yo le volví a dar las medidas. 5, ese vale 5, y eso vale 15. 5 y 15. ¿Ya? Indica tu respuesta y explica cómo obtuviste tu respuesta. Dice, uno de ustedes respondió lo siguiente. Hay que sumar 15 más 5 más 15 más 5 y son 40 metros. Tenemos que sumar todos los lados de la casa de Josefina. Esa respuesta está correcta, porque para calcular el perímetro, yo debo sumar todos los lados de la figura. ¿Ya? Entonces, 53 de 58 estudiantes respondieron correctamente. ¿Y saben por qué obtuvimos este resultado? Los 5 niños que respondieron mal solo sumaron este lado y este lado. 15 y 5. Y me dijeron, tío, son 20 metros. Se olvidaron que tenían que sumar todo el contorno de la figura. ¿Ya? ¿Hay otra manera de responder esta pregunta? Benjamín Rafael, ¿qué crees tú? ¿Hay otra manera para llegar a los 40 metros? Porque esa es la respuesta correcta. 40 metros. Pero ¿hay otra manera de responderla? ¿Cómo hubieras respondido tú? Tómese todo. Sumando todos los lados. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, la niña o el niño que hizo esta respuesta empezó a sumar de aquí. 15, 5, dijo, esto vale 15 y esto vale 5, porque es un rectángulo. Pero otro niño podría haber dicho 5, 15, 5, 15. También llegó a 40. Y otro niño también dijo, tío, 15 más 15 son 30 y 5 más 5 son 10. Y 30 más 10 son 40. También llegó a 40. O sea, hay diferentes maneras de llegar a la respuesta correcta. ¿Ya? Y esta pregunta es súper importante. ¿Qué aspecto debo considerar cuando yo tengo que calcular el perímetro de una figura? Levanta la mano. ¿Quién me quiere responder eso? Daniel Toro, respóndame usted. ¿Qué debo considerar al momento de calcular el perímetro, Daniel? ¿Qué tengo que sumar? No sé, profesor. No sabe, ya. ¿Alguien que sepa la respuesta que me levante la mano? Jean-Pierre, te escucho. Jean-Pierre, ¿qué debo considerar? Kevin. Yo sé. Kevin. Kevin. Estoy silenciando los micrófonos. Jean-Pierre, ¿qué debo considerar al momento de calcular el perímetro de una figura? Lo acabamos de decir. Si no recuerda, dígame, tío, no recuerdo, no se preocupe, si estamos para aprender. No, es que no le sé. Listo. Naim, ¿qué debo considerar al momento de calcular el perímetro de una figura?
No sé, ¿Te escuchó? no sé. ¿Sí? ¿Alguien me está hablando? El Naín, cuando desactiva el micrófono, se escucha... el Naín está con un hermano que está en otra clase, por eso se escucha el audio. Sí. No te preocupes, Naín, ¿ya? Tomás Zavala, ¿qué debo considerar al momento de calcular el perímetro de una figura? Sumar todos los lados. Excelente. Sumar todos los lados de la figura. El perímetro se calcula sumando todos los lados de la figura. Eso nunca se les tiene que olvidar. ¿Ya? Muy bien, Tomás. Siguiente pregunta. ¿En qué creen ustedes que fallaron aquellos estudiantes que no respondieron correctamente? Jimena Valles, ¿qué crees tú? ¿En qué se pudieron haber equivocado los niños y niñas que respondieron mal esta pregunta? Las hojas Camila, ¿escuchó lo que dice la canción, Camila? Jimena. ¿Cómo, hija? No sé, profesor. No sabe, ya. No se preocupe. ¿Alguien me puede decir, Luis David, ¿en qué crees tú que fallaron esos estudiantes que no respondieron correctamente? Pues antes de eso quería decir una cosa. ¿Qué cosa? Que ya hice la respuesta, que la hice en el chat. Ya. Sumé el 5 después de los 15. Y me salió 40. Muy bien. Y Hice 15 más 15, después 5 más 5. Y sumé las respuestas. Y me dio 40. muy bien, Luis David. Luis David. Bien. Y Yo tú, creo que ¿a se ti te dio la respuesta equivocaron. correcta? ¿Y por qué crees tú que se Yo creo equivocaron? los que no lo hicieron correcto, yo creo que se equivocaron en que solo cogieron un 15 y un 5 y ya. Excelente. Muy bien. Porque los 5 niños que se equivocaron cometieron el mismo error que tú estás diciendo. Solo tomaron el 15 y el 5. Dijeron 20. Y se olvidaron que el perímetro es la suma de todo el contorno de la figura. Muy bien, Luis Ajá. David. Te felicito. Bye. Muy Corto bien. mi audio. Pregunta 2 del formulario 3. Aparecía una estrella y decía, en relación a la imagen, Emilio aseguraba y decía que la estrella era una figura irregular. ¿Podrías explicarle a Emilio cuál es la diferencia entre las figuras regulares e irregulares? Lo dijo al inicio de la clase la Martina Sarmiento. Ella explicó la diferencia entre figuras regulares e irregulares. ¿Alguien de ustedes me levanta la mano? Quiero escuchar. Benjamín Bravo, ¿tú me puedes decir cuál era la diferencia entre figuras regulares e irregulares? Que las figuras regulares miden lo mismo y las figuras irregulares miden diferente. Listo. Figuras regulares, muy bien, Benjamín, tienen sus lados iguales, miden lo mismo. Figuras irregulares tienen sus lados distintos y miden diferente. Una de las respuestas que dio un niño fue que las figuras irregulares tienen su lado de diferentes medidas, por lo tanto, esta estrella tiene sus lados de igual medida, por ende es una figura regular. O sea, esa respuesta está correcta. ¿Ya? 51 de 58 estudiantes dieron la misma respuesta. Y el procedimiento que utilizaron para determinar la diferencia entre figuras regulares e irregulares, quizás fue lo que ustedes mismos están diciendo ahora. Ustedes ya sabían la diferencia entre las figuras regulares e irregulares. Por eso les fue bastante bien. Ahora, ¿en qué creen ustedes que se equivocaron aquellos estudiantes que no respondieron correctamente? Leander, ¿en qué crees tú que se podrían haber equivocado? Creo que se equivocaron
porque solamente sumaron el lado, un lado. ¿Ya? O también, yo puedo decir, o yo me di cuenta cuando revisé, que dijeron, miren, esta es una estrella. Entonces, como acá tiene un lado de manera horizontal, hay unos diagonales, todos sus lados van a ser diferentes. No se fijaron que aquí decía 10, por ende, todos sus lados también eran iguales. Lados iguales, figura regular. Lados de diferentes medidas, figura irregular. Que nunca se le olvide eso. ¿Ya? Y otra pregunta que vamos a analizar es la pregunta número 5 del formulario. 4. Ángel dibujó una figura regular y una figura irregular. Y él asegura que por ser figuras diferentes y tener las mismas medidas de sus lados, tienen distintas, también sus lados son distintos. Y ambas figuras van a tener distintos perímetros. Indica cuál es el error que cometió Ángel y calcula el perímetro de cada una de las figuras. Y una de las respuestas fue que la figura A tiene un perímetro de 12 centímetros y es regular, y la figura B un perímetro de 12 centímetros y es irregular. Son figuras distintas, pero a veces van a tener el mismo perímetro. Ambas figuras son distintas. Una es un cuadrado y una es un rectángulo. El cuadrado tiene todos sus lados iguales, figura regular. El rectángulo tiene lados diferentes, figura irregular. ¿Ya? No necesariamente, por ser distintas figuras, van a tener distinto perímetro. Lo vimos en las clases, lo conversamos en las clases, lo hablamos ahora antes de comenzar. ¿Ya? 13 de 58 estudiantes se equivocaron al momento de responder. 13 de 58. Maite Matamala, ¿por qué crees tú que se equivocaron esos niños y niñas? ¿Por qué no sumaron bien? Porque no sumaron bien, ya, muy bien, no sumaron bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? Leander, me está levantando la mano, te escucho. Porque solamente hicieron 3 centímetros en el cuadrado y pensaron que en el rectángulo iban a tener diferente. Ya. Muy bien. Figuras diferentes. Muy bien. Muy bien. Muy buena tu respuesta. Mateo Chura, desactive su micrófono, por favor. ¿Cómo usted resolvió este problema y qué procedimiento lo utilizó para llegar a la respuesta correcta? Sumé todo el perímetro de la A y me dio 12. La B también lo sumé de nuevo y también dio 12. Dio lo mismo de las dos figuras. Muy bien. O sea, usted después de asegurarse de que tenían el mismo perímetro, pudo llegar a la conclusión y decir que no por ser figuras distintas van a tener distinto perímetro. Muy bien, Mateo Chura. Y yo les quiero hacer una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. Si al responder este problema o alguna pregunta, si ustedes tenían alguna duda, ¿le preguntaron al profesor? Sí. En clases preguntaban, sí. Cuando estaban respondiendo el formulario, alguno me mandó un correo, tío, tengo una duda con el cuestionario, la pregunta tanto, del formulario tanto. ¿Usted me la puede aclarar para poder responder? No, profe. No, profe. Claro. Cuando yo tengo una duda, pregunto.
si estoy con mis mamás, con mi papá al lado, con mis tíos, ellos no son profesores, pues a lo mejor ellos no les van a poder ayudar. Entonces usted me manda un correo, me escribe por el WhatsApp, tío, tengo una duda, ¿sabe qué? Estoy haciendo el formulario y mi hijo, mi hija, no puede responder esta pregunta. Me mandan una foto. ¿Usted me puede decir cómo se resuelve? ¿Qué tengo que hacer? Si yo hubiera respondido, si yo hubiera hecho la pregunta, a lo mejor hubiera tenido una respuesta correcta. Entonces, niños, antes de responder, yo me tengo que asegurar de no tener dudas. ¿Ya? Porque a veces me puedo equivocar en responder. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, niños, ¿qué día es hoy? Y ustedes me digan, tío, me comí un yogur con cereal y una marraqueta. ¿Respondieron a lo que le estoy preguntando? No, pues. Me están haciendo otra respuesta, porque yo les pregunté, ¿qué día es hoy? Y usted me está respondiendo que desayunaron. Entonces, como dice la tía Luisa, usted tiene que responder lo que le están preguntando. Antes de responder, yo tengo que ver la pregunta. ¿Ya? No se olviden nunca de eso. Ahora, vamos a analizar las notas que obtuvieron ustedes como curso general. Del tercero B hubieron 19 niños y niñas que obtuvieron nota entre 6 y 7. 3 niños que obtuvieron nota entre 5 y 5,9. 3 niños que obtuvieron nota entre 4 y 4,9 y hubieron 3 niños y niñas que obtuvieron mala nota. Hartos. Porque esos niños que obtuvieron mala nota estuvieron en las clases. Pudieron ver los videos. ¿Por qué creen ustedes que obtuvimos estos resultados? Le voy a preguntar a Josué. Josué Villalobos, ¿por qué crees tú que el tercero B obtuvo estos resultados? Josué, ¿me escuchas? No está Josué. Ángel Jaxa, desactiva tu micrófono. ¿Qué, profe? ¿Por qué crees tú que el curso tercero B obtuvo estos resultados? Porque no prestó atención. Muy bien. No prestó atención en clases. ¿Y yo tengo mala nota? Hijo, le va a llegar la nota el viernes, ¿ya? Porque no me acuerdo qué nota obtuvieron de manera personal cada uno de ustedes, porque revisé 6 cursos. ¿Y yo, profe? Hijo, no me acuerdo de, si me preguntan nota por nota, no recuerdo. ¿Ya? ¿Y yo estoy en esa clase? No. No. Listo. Siguiente pregunta. Sí, ¿por qué no estuve en esa clase? Es que yo estaba en otra casa. Sí, hijo, si me contó su mamá, no se preocupe, ¿ya? Después yo le voy a mandar los formularios para que me responda los formularios. Otra pregunta. ¿Dedicaron tiempo para realizar las evaluaciones? ¿Fue tiempo suficiente? ¿O la respondieron rápido nomás porque querían ir a jugar, querían ir a divertirse? Entonces yo tengo que sentarme, pensar, dedicarle tiempo a responder. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Respondieron los ejercicios sin tener dudas o alguien respondió igual teniendo dudas? A ver. Carlos, tú tenías dudas, me decías. ¿Respondiste igual? ¿Teniendo dudas? Profe, se escucha mal. Carlos, ¿tú respondiste mal teniendo dudas? No. No. Listo. Bien, Carlos. Antes de responder, niños y niñas, yo tengo que aclarar todas las dudas. Po. Carlos, silencia tu micrófono, hijo. Listo. Tengo que aclarar todas las dudas.
Porque ¿cómo voy a responder algo si yo no sé o si no me acuerdo? O por último digo, después completo el formulario, voy a ver la clase. Vuelvo a revisar la clase porque las clases son grabadas, se vuelven a subir. Entonces, la nota no se pone por el primero que envía el cuestionario. El primero que envía el cuestionario no va a tener un 7. Yo prefiero que se demoren, pero que lo hagan bien. Que usted se dedique el tiempo de entender lo que está haciendo. ¿Ya? ¿Por qué ve a Carlos? Porque tiene el celular al revés. Y si tuvieron dudas, las dudas debieran habérmelas hecho a mí, a mi correo, al WhatsApp. ¿Ustedes los papás tienen el WhatsApp? ¿Ya? Entonces, cuando tengan una duda, me mandan un correo, me escriben al WhatsApp. Y otra pregunta, antes de responder, a lo mejor terminó la clase y tuvieron que salir, se almorzaron, revisaron las clases antes de responder las evaluaciones. Mire, son todas preguntas para pensar nomás. O, por ejemplo, la clase era los miércoles y yo el cuestionario lo contesté el fin de semana. ¿Me podría haber acordado a lo mejor? ¿Se me podría haber olvidado? Entonces yo tengo que revisar las clases antes de resolver. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo yo podría mejorar? Quiero preguntarle a Leander. Leander, ¿cómo yo podría mejorar y poder subir mis notas? Porque yo siempre puedo subir mis notas. Leander. Estudiando más. Estudiando más. Muy bien. Ángel Jackson, ¿cómo podría mejorar? A prestar más atención. Muy bien. Franco Águila, ¿cómo podría mejorar? Tomando atención en clase. Listo. Franco Águila. Desactiva tu micrófono, hijo. ¿Cómo podría mejorar? Repasando todos los días. ¿Cómo podría mejorar para tener mejor nota? Repasando todos los días. Muy bien. Bien, Franco. Repasando todos los días. Muy bien. Miren, ahora yo les voy a mostrar esta tablita. Las cosas que ustedes hicieron bien y las cosas que les costó. Hicieron muy bien reconociendo las coordenadas, primero nombrando la letra que corresponde a las columnas y luego el número que corresponde a las filas, como lo decía Carlos. Después comprendieron muy bien cómo se calculaba el perímetro en los rectángulos y en los cuadrados. Dijeron muy bien las diferencias entre las figuras regulares y las irregulares y resolvieron problemas cotidianos donde teníamos que calcular el perímetro. Y les costó, ¿saben qué? Desplazarse de un lugar a otro utilizando los puntos cardinales. Muchos se equivocaron en el este y el oeste. Eso tenemos que mejorar. Repasar. Ya. Dígame. ¿Puedo bañar, por favor? ¿Qué cosa? ¿Puedo ir al baño? Vaya. Otra cosa que tenemos que mejorar es indicar cuándo una figura es regular o irregular sin necesidad de calcular el perímetro. Yo solo miro y digo, esta figura es regular porque tiene todos sus lados iguales. Esta figura es irregular porque tiene todos sus lados distintos. Y comprender si se comparan dos figuras distintas con sus lados de diferentes medidas, no necesariamente van a tener distintos perímetros. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que mejorar. Ahora vamos a hacer dos ejercicios. Miren, yo tengo ese plano que está ahí. El barrio donde vive Marta. La mamá de Marta se enfermó. Está aquí en la casa. Y necesita ir a la farmacia, aquí, a comprar un remedio. Describe el trayecto que puede hacer la mamá de Marta utilizando la rosa de los vientos y los puntos cardinales. ¿Cómo puedo ir yo desde la casa a la farmacia si a mí me mandan a comprar? Ángel Jackson, te escucho. Tiene que ir al este y al norte. ¿Cuánto al este? 1. 1 al este, luego Al norte 2. 1 al norte, 2. 1, 2. Me pasé, po.
Yo sé, tío. Espéreme. Ángel, continúa. 1 al este, me dices. ¿Listo? Uno al Tío, yo sé. el otro al norte. Y después, Después, estoy aquí. Para irme para... y después al este. ¿Cuántas? 1. Muy bien. 1 al este, 1 al norte y después doblar al este. ¿Es el único camino que yo puedo hacer para ir a la farmacia o no? No, yo sé uno, tío. Dígame. Profe, yo me sé otro camino. Isaac, ¿cuál es el otro? 2 al este 1, 2, ya. y 1 al norte. Excelente. Johan, ¿hay otro camino? Sí. Dígamelo. Dígamelo, Johan. Dilo, pues si sabe, dígalo. Uno al sur, al norte. 1 al norte, ya. Estoy aquí. ¿Y ahora? Y Tiene que llegar a ir a la farmacia. Allá a la y farmacia. uno al este. 1 al este, llego aquí. Y Dos. uno más. 1 más 2. Muy bien. ¿Se dieron cuenta que hay varios caminos? Muy bien. Muy bien. Ahora, Un poco. listo. Ahora, miren, tenemos eso. Joaquín quiere instalar una reja alrededor de la piscina para que nadie se caiga a la piscina, los niños, por ejemplo. ¿Ya? La piscina es un rectángulo. Ah, rectángulo. Ya sé que es un rectángulo. No tiene los lados iguales. De ancho, de largo 9 metros y de ancho 5 metros. 2 preguntas. En el chat van a ir dando la respuesta. ¿Cuántos metros de reja se necesitan para asegurar la piscina? Y después, ¿la piscina es una figura regular o es una figura irregular? Calculen el perímetro. Lo primero que yo tengo que hacer es calcular el perímetro. Calculen el perímetro y me van dando Tío, 28. me da la respuesta en el chat, por favor. No, Al chat, vamos al chat. Voy a ir leyendo el chat. Recuerden que las clases ahora terminan a las 1:30, por si acaso, duran 1 hora y media. Ya estamos terminando. Muy bien sus respuestas. Miren. 9 más 5 más 9 más 5, 28 metros. O sea que voy a tener que comprar 28 metros de reja para poner alrededor de la piscina. Y ahora, ¿la piscina es regular o es irregular? La piscina es una figura... Yo ya puse las 2 respuestas en el chat. Sí, Carlos, sí, no se preocupe. Isaac, respóndeme tú mismo. ¿Es una figura regular o irregular? Irregular. Irregular, ¿por qué? Porque la piscina mide 9 y 5 metros. ¿Ya? O sea, ¿son lados iguales o diferentes? Diferentes. Muy bien, muy bien. Santiago Dávila, ¿es una figura regular o irregular? Estoy irregular, tío. ¿Por qué, Santiago? Porque no tiene todos sus lados iguales. Excelente, niños. Muy bien. En el chat también. Ay, perdón. La piscina es una figura irregular porque tiene todos sus lados de diferentes medidas. ¿Ya? Para terminar la clase, quiero hacerle algunas preguntas.
quizá a lo mejor más que ustedes me respondan, conversarlas. ¿Tengo que reforzar? ¿Hay algo que yo tengo que reforzar para mejorar? Se los dejo a su reflexión. O estoy súper bien, no tengo nada más que estudiar, así que yo creo que siempre, como decía el Franco Águila, yo tengo que reforzar todos los días, ir practicando. Alza tu mano. ¿Ya? Tío, yo sé la primera. Dígame, lo escucho. Yo refuerzo porque yo voy a reforzar porque me cuesta aprender, me cuesta hacer la respuesta. Muy bien. Las preguntas de los problemas. Qué bien. Bien, Johan, te felicito. ¿Ya? Como Gracias. a Johan le cuesta la resolución de problemas aplicando los perímetros, él va a practicar resolviendo problemas. ¿Ya? Y estos procedimientos que aprendimos en la clase, ¿yo los podría resolver ahora sin ver los apuntes? ¿O a veces tengo que ver las clases para poder responder? ¿O hay muchos niños que solo poniendo atención en clase les va bien, pues? Entonces, ahí usted tiene que ver cuál es lo mejor que le conviene a usted. ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestro desempeño, para subir la nota? Yasumi. Por ejemplo, tú, Yasumi. Tú este año te ha ido bastante bien. Yo te conozco del año pasado, porque también te hice clase el año pasado. Este año te ha ido bastante bien. ¿Cómo has mejorado tú tu desempeño, por ejemplo? Aprendiendo. Aprendiendo. A sumar, restar, porque yo tengo ¿Ya? una psicopedagoga, ¿cómo se llama? Una psicopedagoga, sí, que te está ayudando. Está en mi casa, y antes venía los lunes, y los lunes lo hacíamos con computadora, y los lunes era matemática. Ya. Y los jueves eran lenguajes, y ella vino. Listo. Miren, la Yasumi está practicando, le están haciendo clases, ella está, aparte de las clases que nosotros le hacemos los profesores, ella está estudiando todos los días más para aprender mucho mejor. ¿Y saben qué? Le ha dado bastante resultado la Yasumi practicar, porque ha tenido bastantes buenas notas. ¿Ya? Te felicito, Yasumi. Entonces, niños, el secreto está en estudiar, practicar en la casa, repasar. ¿Ya? Todo lo que aprendimos, yo lo puedo practicar en el día a día. Tiene una utilidad. ¿Ya? Antes de terminar la clase, les quiero dar algunos mensajes. Los vamos a volver a ver el día 21 de octubre. ¿Ya? En 2 semanas más tenemos la clase 1 de la fase 5 y final de matemáticas. Y terminamos con la fase 5. No hay más fases. Y termina el año escolar, ¿ya? Pónganme mucha atención, porque no ha terminado la clase y no ha pasado la lista todavía. Otra noticia que les tengo que dar. Les voy a enviar a los papás en un ratito más a aquellos estudiantes pendientes al grupo de WhatsApp que todavía me deben algún formulario de la fase 4 para que se pongan al día. ¿Vieron el Minium? Sí, Isaac, lo vimos. Póngame atención, por favor. Y otra cosa. El día viernes a sus correos de los apoderados va a llegar la nota y la retroalimentación de la guía, perdón, del formulario de matemáticas. ¿Ya? Y otra buena noticia. La fase 5 va a tener un solo formulario que se va a hacer en la última clase junto al profesor Pablo. Usted se va a conectar, yo les voy a mandar el link y juntos vamos a ir respondiendo ese formulario para que a usted le vaya bien y vamos a ir aclarando las dudas en el momento. ¿Ya? Para que usted sepa. Voy a dejar de compartir. No, profe. Todavía no he terminado la clase. Voy a detener la grabación.